primer lugar, quiero darle la bienvenida y también agradecer al Espacio Lorenzana por la oportunidad de la charla, a Marcos, a Óscar, en general a los amigos de la asociación. Y yo sé por él que no estaba totalmente convencido de hacer esta charla, porque él quería traer a César por la publicación de su libro y hacer una charla. Y en el marco del proyecto le pedimos que tuviera pues, un contrapunto, entiendo, y en ese sentido, pese a que tal vez no está de acuerdo en todo, pues accedió a que viniera Kiko. Yo creo que eso es de celebrar, ¿de acuerdo? Para que haya pues un debate sano de ideas, que yo creo que es enriquecedor. Tenemos por un lado a César Rendueles, que es de sobra conocido, entiendo, por ustedes, por todos vosotros, si os puedo tutear, y ya he tenido la oportunidad de una cita, le recuerdo en un prólogo que hacía al libro de Tristes Trópicos, decía que el antropólogo tenía un sentimiento de culpa al estudiar una cultura ajena. Yo creo que aquí más es el sentimiento, entiendo, de pérdida al ver que el comunal fue algo que perteneció a nuestra cultura, ¿no? Y entiendo que bueno, de eso pueden profundizar ellos esta tarde. César Rendueles es científico titular del CSIC y también ha sido profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, filósofo, teórico, traductor de varios ensayos publicados en una decena de países y ha publicado, entre otros libros, Sociofobia, El cambio político en la era de la utopía digital, en 2013, Capitalismo canalla, una historia personal del capitalismo a través de la literatura, En bruto, una reivindicación del materialismo histórico, en 2016, y Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitario. Y recientemente con Utopía, que también es un libro que trae eso para hablar, discutir sobre estos temas, que hoy conoceremos más. Y bueno, luego está Kiko Bardají, que viene desde el Pirineo aragonés, vive el comunal, lo vive a diario porque tiene allí cabras, produce leche de la que hace yogur, entiendo, ahora nos contará más, y lleva 10 años allí y quiero decir que es un Quijote y que él es un Quijote porque esto creo que lo tenemos mucho en el espíritu de los españoles en general, porque contagia en parte sus obsesiones, y sus obsesiones tienen que ver con la verdad y con la justicia. Y yo, que creo que comparto con él también estos ideales, me crucé un día en su vida, nos cruzamos, gracias a una buena amiga, y en ese contagio pues hicimos cosas juntos. También con otros amigos de aquí fundamos un grupo de reflexión en la Enredadera de Tetuán. Y bueno, con esa emoción, con ese entusiasmo con el que vive también estas cuestiones del estudio, pues le han traído aquí. Y voy a pedir, luego quizá, si os parece bien, vamos a pasar una gorra para darle la voluntad, porque viene de lejos y la verdad es que ambos lo hacen de manera desinteresada, ¿no? Entonces yo creo que tal vez la ayuda a Kiko le viene bien, ¿no? Por lo menos para la gasolina. Y iba a leer también un pequeño fragmento para saber, él hace el prólogo de este libro, que alguno hay allí para venta, que es Derecho Consuetudinario y Democracia Directa, que es de Félix Rodrigo Mora, y él hace uno de los prólogos, y aquí se ve su declaración de intenciones. Pero lo hago junto con mi compañera. Y lo hace junto a María Bueno, su compañera, su pareja, madre de sus hijos. Sí. Y bueno, dice algo que yo creo que es fundamental, parte del ideario de Kiko, que es: estamos hartos de una historiografía oficialista que no habla más que de reyes, condes y ciudades, y que con salvadas excepciones jamás presenta atención a las instituciones de las gentes comunes de la ruralidad, cuando éstas han sido hasta hace bien poco la inmensa mayoría de la población. Entonces, creo que eso dice mucho también de su posición. Y ya antes de darle la palabra, simplemente voy a decir el formato, que va a ser algo más bien dinámico, tal vez para que no se haga muy pesado, y que luego el público, que creo que habéis venido ya mucha asistencia, también con ganas de participar, pues se anime a hacer preguntas y a hacer reflexiones sobre lo que hayan comentado. 10 minutos cada uno en 2 bloques, 10 minutos César, si os parece, 10 minutos Kiko.
sobre el comunal y luego podemos hablar también de la proyección del comunal, ¿no? En función de algunas preguntas que hemos lanzado, y finalmente unos 5 minutos para darle una idea de lo que puede ser el futuro, de hacer una mirada a la DESA. ¿De acuerdo? Así que, bueno, adelante. Muchas gracias a ambos. ¿Quieres empezar? No, empieza tú. ¿Empiezo yo? Sí, venga. Bueno, muchas gracias antes de nada a todos por venir hoy. Muchas gracias al espacio Lorenzana, Marcos, bueno, y por supuesto a Kiko, con el que estoy encantado de conversar hoy y conocer más de cerca su experiencia de alguien que efectivamente vive el comunal en el día a día, ¿no? Nos habían planteado pues como algunas preguntas para introducir la discusión, ¿no? Preguntas que podían ser de interés tanto de Kiko como por supuesto para mí, y había una muy básica, pero que yo creo que es interesante, ¿no? Que es sencillamente qué es el comunal, ¿no? Que es un común, que es el procomún, y me parece interesante porque es un término muy polisémico, extremadamente polisémico, que además en los últimos 10-20 años se ha hecho todavía más polisémico, ¿no? Se han generado toda clase de significados, de sentidos, ¿no? Que circula en toda clase de contextos. Hubo una temporada que hacía hasta una lista de contextos en los que aparecía la palabra común, y de los más locos que encontré fue en la publicidad de Abanca, por ejemplo, ¿no? Hablaba de lo común y el interés común y tal. Entonces, a lo mejor está bien no intentar restringir y definir con exactitud qué es eso del comunal o común, sino ver en qué contexto se usa, ¿no? Y también a ver con cuál nos sentimos más cómodas y cómodos. Así, en sentido más restringido y más técnico, se suele hablar de comunales, de comunes, para designar instituciones de propiedad colectiva, ¿vale? Es un tipo de instituciones que han existido a lo largo de muchísimo tiempo en muchísimos lugares del mundo, pero en muchísimos, desde Mongolia hasta el Pirineo aragonés, y que básicamente lo que hacían era organizar, gestionar, explotar, aprovechar distintos recursos de propiedad colectiva de muy distinto tipo, podrían ser eso, bosques, pastos, bancos de pesca, agua, y también organizar servicios de gestión colectiva. Entonces, eso significa que se diferencian tanto de la propiedad privada, tal y como la entendemos hoy, el tipo de propiedad privada restringida, no, pues la propiedad privada que tenemos sobre nuestro coche, por ejemplo, ¿no? Que no queremos que nadie más use. Pero también de la propiedad pública o estatal, de la propiedad pública tal y como la entendemos hoy, ¿no? Que solemos ver como un servicio que una entidad externa nos presta, ¿no? Sobre el que nos puede gustar más o menos, podemos quedar más o menos satisfechos, pero sobre el que tenemos poca capacidad de intervención, modificación, ¿no? Y ese es algo que hoy ha quedado un poco, no es que haya desaparecido, luego seguro que Kiko nos habla un montón de experiencias presentes, que provienen del pasado o renovadas, pero siguen existiendo, y en España tenemos una larguísima tradición de comunales muy vivos en distintos lugares de la península. Pero sí es verdad que han experimentado, luego hablamos de por qué, una decadencia forzada, a menudo muy violenta. Hay un sentido más amplio, en un segundo sentido, en el que se usa todo este horizonte conceptual de los comunes, que se ha difundido mucho, sobre todo en la última década, en los últimos 15 años, y que Peter Linebaugh, con mucha gracia, designaba como algo así, que decía, lo común es un concepto ómnibus, decía él, ¿no? Porque es algo así como un horizonte utópico, un horizonte conceptual, un repertorio de nociones, de conceptos, ¿no? Pues que aúna una serie de energías que tienen que ver con la crítica del mercado, que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con la crítica del extractivismo, ¿no? Procedentes de tradiciones políticas muy distintas, muy diversas, y que ha servido un poco, pues para que esa gente procedente de distintos espacios pues se entienda, maneje discursos comunes, valga la redundancia, ¿no? Sin entrar en discusiones más o menos estériles. Y es un uso, si queréis, más vago, ¿no? Más impresionista, pero que ha tenido mucha potencia, yo creo, también en los últimos tiempos, y que a mí no me parece para nada trivial, ¿no? Yo creo que es muy reivindicable. Y luego, en tercer lugar, yo creo que hay nuevos sentidos de los comunes que han aparecido también recientemente,
que no son exactamente en este sentido genérico, amplio, vago, ni tampoco exactamente ese sentido más restringido, tradicional, vinculado a una serie de instituciones con unas características muy definidas y que además se reproducen en muy distintos lugares del mundo, y que tienen que ver en buena medida con la crisis ecosocial y con las respuestas que distintos agentes sociales están buscando para esa crisis ecosocial, ¿no? Y en concreto la idea de bienes comunes de la naturaleza, que no son exactamente instituciones comunes tradicionales, sino que son otra cosa, ¿no? Y que intentan designar una serie de realidades que estarían más allá de la soberanía del Estado, ¿no? Sobre las cuales no serían bienes públicos estatales, porque el Estado no tendría capacidad para explotarlas, venderlas, ¿no? Sino que tendría responsabilidad y cuidado el Estado sobre ellas, pero no tendría capacidad el Estado para expropiarlas o agotarlas. Y yo creo que eso es también interesante, tiene también sus zonas oscuras, no es una panacea ni nada así, pero también es interesante y es algo innovador, ¿no? En cualquier caso, me avisas cuando me pase el tiempo. Otra pregunta que nos planteaban era, bueno, pues cómo era su organización y qué tiene de característico lo comunal frente a esas otras lógicas privadas o público-estatales. Bueno, yo en general creo que tiene bastante más sentido entender la relación entre esas distintas institucionalidades como un continuo, antes que como una oposición. Puede ser de oposición y a veces lo es, ¿no? A veces lo público-estatal se opone muy violentamente a lo comunal, pero no tiene por qué ser así, no necesariamente es así, igual que no todas las prácticas mercantiles son iguales, ¿no? No es igual un mercado solidario o un mercado cooperativista, ¿no? Que un mercado de derivados, ¿no? No es exactamente lo mismo. Por tanto, yo creo que las relaciones entre lo comunal y esas otras institucionalidades muchas veces es más de continuidad que de ruptura radical, o puede ser de continuidad que de ruptura radical, y de hecho en el pasado a veces así fue, ¿no? Pero desde luego lo muy específico que tiene lo comunal yo creo que es esa capacidad de autogestión, esa capacidad de participación, esa capacidad hasta cierto punto de intervención o de control democrático. Yo creo que eso es muy muy específico. En la medida en que eso pueda darse en otro tipo de institucionalidades, podemos pensar que esas instituciones han sido comunalizadas, y yo creo que a veces es algo que pasa con las instituciones públicas, ¿no? Hay instituciones públicas que se abren a la participación de forma más o menos exitosa, abrigo poco, pero a veces lo intentan, ¿no? Y yo creo que sean lógicas de retroalimentación o pueden darse muy interesantes. Pero desde luego, si tuviera que resumir ¿qué tenemos que recuperar, qué nos pueden enseñar todas las tradiciones comunales hoy? Diría que es esa importancia de autogestión, ¿no? Luego, si queréis, hablamos de cómo qué papel tuvo la autogestión, ¿no? En la gestación de por ejemplo, de las políticas de bienestar o de las instituciones que asociamos al estado de bienestar, como la sanidad pública o la educación, ¿no? En su gestación, en qué medida eso fue también una batalla que se perdió, ¿no? Bueno, eso lo podemos discutir después si queréis, ¿no? También os preguntabais qué importancia tienen los comunales para la convivencia, ¿no? Y que yo creo que también es una pregunta muy, muy importante, porque si sirven para la autogestión de comunidades o de colectivos, pues eso tendrá que ver, desde luego, con la sociabilidad, con la convivencia. Y es una pregunta que me parece muy interesante, porque a veces, sobre todo desde esa perspectiva más genérica de los comunales, yo creo que hay una especie de nostalgia romántica o de mirada romántica sobre el comunal, que se tiende a asociar con entornos sociales poco conflictivos, con una cultura compartida muy homogénea, ¿no? Donde, bueno, tienden a desaparecer el conflicto. Esto no es así, de hecho suele ser exactamente al contrario, ¿no? Las instituciones comunales históricamente han aparecido allí donde las posibilidades de conflicto eran muy altas. Allí donde las posibilidades de conflicto eran muy altas. Típicamente allí donde, digamos que había un alto riesgo de sobreexplotación de recursos ecológicos limitados. Por ejemplo, un caso muy estudiado es la Huerta Valenciana, ¿no? Un territorio semiárido donde había
grandes posibilidades, ¿no?, de conflicto en torno al uso del agua, ¿vale? Entonces, en esos sitios donde hay mucha posibilidad de conflicto, ¿no?, y donde los economistas ortodoxos predicen que van a pasar dos cosas, o que aparece un Estado que gestiona eso y pone orden, o bien que se va a mercantilizar el recurso para que cada cual cuide de lo suyo, lo cierto es que la solución más habitual a lo largo de la historia hasta la aparición del capitalismo ha sido que surgían instituciones de gestión colectiva que buscaban normas compartidas para tratar de contener el conflicto, ¿vale? Y esas normas, de nuevo, no tenían nada de romántico, ni de desenrosado, ni de nada. Eran normas que implicaban vigilancia, que implicaban conflicto, que implicaban discusiones, como en cualquier espacio compartido. Seguro que aquí también, aquí no seguro, pero bueno, en cualquier otro espacio compartido al que hayáis estado, ¿no? Pues hay un montón de discusiones, algunas muy desagradables. Pues esto es lo que pasa, o ha pasado siempre en los comunales, y se desarrollaban, por ejemplo, instituciones de vigilancia, ¿no? Muchísimos comunales había incluso gente liberada, auténticos funcionarios, ¿no?, que se dedicaban una parte de su tiempo de trabajo a vigilar que se cumplían las normas, ¿no?, y que han contado históricamente con sanciones, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y esto yo creo es muy importante, porque para que pensemos que cuando estamos proponiendo recuperar algún aspecto de la lógica comunal, o todos, no estamos proponiendo una especie de utopía troglodita, ¿no?, donde la gente de repente por arte de magia se entiende maravillosamente y donde el conflicto queda completamente evaporado, ¿no? Y por último, la última pregunta, quedan 30 segundos, ¿no? ¿Qué importancia tiene para la economía los comunales? Bueno, esta es más complicada, porque ha sido históricamente una realidad muy compleja y muy diversa, ¿no? Entonces se ha dado en economías muy diferentes, en entornos productivos muy diferentes. Sí es cierto que yo creo que ha habido históricamente, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, fue una acusación recurrente, ¿no?, que era asociar los comunales a la baja productividad, ¿no?, como entornos sociales poco proclives a la innovación tecnológica, poco proclives a innovaciones que aumentaran la productividad. Realmente eso a veces fue verdad, a veces fue mentira. A menudo fue mentira, y no es cierto que fueran espacios sociales particularmente renuentes a introducir mejoras productivas. En cambio, lo que sí es cierto es que han sido históricamente instituciones en las que, digamos, había un compromiso grande con la sostenibilidad. Es decir, que, y esto es un compromiso no discursivo sino empírico, es decir, son instituciones que han conseguido sobrevivir siglos, a veces milenios, en entornos naturales a menudo pues complejos, donde el riesgo, como decía antes, de sobreexplotación era muy alto. Bueno, me callo ya y me estoy pasando de tiempo. Pues nada, muchas gracias a todos por venir, y a ti por estar aquí, y a Javi, a Alex por grabarlo, y a todos. Bueno, pues yo me he pasado 8 años justo en la calle de Paralela, ahí viviendo, y la dehesa de la villa pues la llevo, tengo un vínculo emocional enorme con ella, y teníamos 2 perros podencos y siempre los sacábamos ahí a la dehesa, y hemos visto todas las puestas de sol que uno puede imaginar en el Cerro de los Locos. Y el Cerro de los Locos tenía una cosa muy curiosa, que está hecha por los vecinos, entonces es especialmente bonito, porque no está hecho por el ayuntamiento. Y recuerdo, por ejemplo, la dehesa de la villa hacer movilizamos con la asociación de vecinos de Ofelia Nieto una plantación de árboles bastante grande, que la pagamos con el dinero de nuestro bolsillo, y la hicimos entre un montón de vecinos, y ahí plantamos un montón de árboles en la dehesa, y al día siguiente el ayuntamiento nos los arrancó todos los árboles, porque los permisos no estaban correctos como los habíamos pedido y tal. Y sobre todo nos dijo que lo tenían que haber hecho unos especialistas. Entonces vinieron una semana después y los hicieron unos especialistas ya con sus monos del ayuntamiento y tal. Y fue impresionante, aquello no se nos olvidará. Y bueno, la dehesa de la villa siempre me simpatizaba mucho con la gente del Cerro de los Locos, y me daba alegría la rebeldía, que cuando colgaba la bandera republicana, como rebeldía todos los años, y de cuando en cuando, no solo el 14 de abril, lo colgaban de cuando en cuando y me hacía siempre mucha ilusión verla allí, ¿no? Pero por la rebeldía, no por la Segunda República, que me parece execrable, completamente execrable, y tiene mucho que ver con el comunal. Y quiero hablar de ello específicamente, en concreto del bienio hazañista, que lo hemos podido estudiar porque están muy cerrados los archivos, pero un guardia civil de apellido Aguado ha conseguido meterse bastante y ha descubierto todos los conflictos en los que la Guardia Civil ametralló a la gente, no ametralló, sino disparó con los Mauser. Los
Mauser no son metralletas, equivocado, disparó contra la gente a las órdenes del gobierno de Azaña, del bien azañista, por temas relacionados con el comunal, con la defensa del comunal que estaba siendo expropiado por el Estado con la ley Madoz, que empieza en 1855 y acaba en 1926, pero que seguía vigente aún. O sea que todo hasta el 26 se había expropiado y no se había repuesto a la gente. Entonces la gente aún en el 36, perdón, en el 31 seguía, y en el 32 y en el 33 seguía luchando por recuperar su comunal. Y la lista de pueblos es impresionante. Para mí la Segunda República, después de ver este estudio de este guardia civil, pues llegó a la conclusión de que la Segunda República fue un régimen capitalista, estatista, terrateniente, policíaco, adoctrinador, patriarcal y colonialista, ¿no? Y entonces descubres que en Vergara, en Azcoitia, en Guipúzcoa, dispararon contra la gente que defendía allí su comunal. En Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, en Guareña, en Badajoz, en Navamorcuende, en Toledo, en Fuensalida, en Toledo, en Doña Mancía, en Córdoba, en El Molón, en Zaragoza, en Olivares, en Sevilla, en Gilena, en Sevilla también, en Parla. Estoy diciendo pueblos, porque luego en las ciudades es impresionante la cantidad de gente que se asesinó, sobre todo en lo que es el Valle del Llobregat, y momentos impresionantes como fue el bombardeo con artillería de la Casa Cornelio en Sevilla. Eso fue órdenes de los señores de la Segunda República. Y pues en Écija, en Sevilla, en Calzada de Calatrava, todos estos conflictos del comunal que resuelve la Guardia Civil, mano militar, matando a la gente. Hay miles de heridos que no se sabe si sobrevivieron a las heridas de bala o no. Yo tengo los muertos están apuntados por la Guardia Civil, pero no lo voy a decir porque es un desmadre, ¿no? Motril, Granada, Catril, Granada, Salverón, Badajoz, Borrillo, Albacete, Buñol, Valencia, Villa de Don Fabrique, Toledo, Puerta de Segura, Jaén, Piñar, Ordal de Barcelona, Arroyomoríos de León, en todas las provincias de España, incluido Galicia, por ejemplo en Noia, La Coruña. Hay manifestaciones en defensa del comunal e intervenciones sangrientas de la Guardia Civil. En el Frente Popular está la gran intervención famosísima de Yeste, en el que los vecinos quieren recuperar un pinar que acaba de ser expropiado, que era comunal, que era concejil, que lo ha comprado un terrateniente republicano, de izquierda republicana, y no lo quieren devolver. Entonces los vecinos lo ocupan y el gobernador de Albacete da la orden y a 40 heridos de bala y 11 muertos, entre ellos varios niños y tal. Y esto con el Frente Popular, Partido Comunista, incluso todos lo acallan, se censura la prensa y se intenta que no salga, y es por el tema del comunal. ¿Por qué digo esto? Porque es un tema fundamental en el que la derecha y la izquierda han estado en contra, para tapar su historia, para tapar la historia. Desde mi punto de vista, tanto la izquierda como la derecha han sido profundamente antirrurales. La Segunda República no hay más que decir. La Ley de Defensa de la República, que ya sabéis que permitía exiliar a la gente a Guinea, ¿no? Sin juicio previo, lo que es impresionante. Y bueno, pues está muy en nuestra guerra civil, y hay que decirlo, que el Ministerio de la Gobernación el 20 de noviembre manda el desarmar a toda la gente, se prohíben las escopetas de caza. Luego, cuando el ejército franquista se alza, pues la gente está desarmada. Y eso lo hace la Segunda República. La ley de orden público, que ya sabéis que podían entrar en tu casa sin una orden judicial. Y además se prohíbe la libertad de reunión, ¿no? Todas estas cosas, y sin olvidar que en el RIF se sigue reprimiendo, porque hay un acuerdo generalizado entre todas las fuerzas de izquierda para seguir con el colonialismo en Marruecos, en Guinea y en la isla de Bioko. Y se mantiene ahí a tope la represión bestial, ¿no? Hay que entender que la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, de la UGT, enarbola 10 puntos durante la Segunda República, y uno de esos 10 puntos, esto lo cuenta Paul Preston en su libro, es la devolución del comunal. O sea, es importantísimo. En Aragón, de donde yo vengo, las 5 villas, que es la comarca que pilla debajo de la mía, que yo vivo en la Jacetania,
no pilló en el frente, pero fue la zona más represaliada, esto lo cuenta Julián Casanova, el historiador Julián Casanova, fue la más represaliada por el tema del comunal, y esto lo dice Julián Casanova, por el tema del comunal. Sin ser zona de frente fue la donde más muertos por la represión de los terratenientes, del Estado en realidad. Hay que recordar que un mes antes de que empiece la guerra civil en el Frente Popular se reciben en el Parlamento aquí en Madrid 9.000 demandas de devolución de comunal. Había unos 8.000 municipios, pues más de una demanda de devolución de comunal por municipio. Es alucinante y quería remarcarlo, ¿no? Para mí es importante meternos en de dónde viene la ley de Madoz. Era un régimen censitario. Por lo tanto, debería haber sido abolida y debería haber sido devueltas todas las tierras, porque aquello no era legítimo, solo podían votar una parte de gente que tuviera propiedades. Pero aún así, en la transición, ya sabéis, se hace un pacto y se aprueban todas las leyes de atrás, y el pacto lo hace la izquierda con el franquismo. Y hacen un pacto terrible, que para mí es una traición gigantesca, de aprobar toda la legislatura pasada y de todo el sufragio censitario hasta entonces, ¿no? Todo el comunal debería haber sido devuelto. Bueno, la historia del comunal... bueno, antes de meterme en la historia del comunal, quiero decir que yo me fui a vivir, después de estar 8 años aquí. Yo soy hijo de un urbanista, que está ahí mi padre, y no tenía ni idea. Es mi compañera la que siempre ha querido ser pastora y me llevó para allá porque su hermano estudiaba los pastos de altura y en verano iba con él, porque le saca muchos años, y se enamoró de los pastores allí porque estaban todo el día entre pastores en los puertos de montaña. Y entonces me convenció, yo siendo hijo de un urbanista, que lo que he visto ha sido diseños urbanos y construcciones, y mi padre me enseñaba todos los barrios de Madrid, que me los conozco bastante bien, y me convenció y nos fuimos allí. ¿Y qué descubrimos allí? Pues que todavía en los 70 había habido concejo abierto. Los vecinos y vecinas también, se reunían en concejo abierto y decidían un montón de asuntos de los bienes comunales, no solo de los montes, sino de, por ejemplo, yo vivo en la calle del horno comunal, ahora mismo. Había un horno comunal y que se gestionaba entre todos, por rotación, arredolín, se dice en aragonés. Y vivo en la antigua herrería comunal, que ha sido rehabilitada para que vivamos los neorurales. Y es una antigua herrería comunal que gestionaba el concejo abierto. Y como nos pusimos con cabras, todo el mundo nos decía, joder, ¿cómo recuerdo, todos los mayores, el rebaño concejil, la dula, que se llama así, el rebaño concejil de cabras, que cada casa tenía 2 o 3 cabras, las juntaban. Al principio a cada vecino le tocaba a redolín ser el pastor, ser el cabrero, pero luego se contrató a un pastor porque ya empezó a llegar la modernidad, empezó a llegar sobre todo la monetarización, que obligaba a la gente a especializarse en una actividad para conseguir dinero para pagar los impuestos. Porque cuando se abole el diezmo en 1812, que el diezmo es horrible y lo condenamos todos, se convierte en un superimpuesto del 50% fijo y lo ponen los liberales. O sea que el saqueo fiscal es muchísimo mayor con los liberales que con el supuesto feudalismo. Y digo supuesto feudalismo porque yo no soy partidario de la teoría del feudalismo en lo que consideramos la península ibérica. Si acaso hubo un feudalismo fue a partir del siglo XVII, que empezó, y siglo XVIII y XIX. Aquí lo que hemos vivido ha sido una revolución altomedieval en la que se abole la esclavitud. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya, un minuto. Y que la revolución altomedieval llega hasta el río Elba, todo el sur de Francia, no llega hasta Prusia, no llega hasta Rusia. Por eso allí no son comunales desde mi punto de vista, sino tierras de uso común, que es distinto, porque allí no llegó a abolirse la propiedad del Estado. Del Estado me refiero de los nobles, del clero y de la monarquía. Y en cambio aquí sí. Aquí, hasta que no empieza en el siglo XI-XII a reconstruirse el Estado, se vive una auténtica situación en la que los concejos abiertos son los propietarios, y esto sigue hasta el siglo XIX. Y en Galicia el 25% aún del territorio gallego es comunal, perteneciente a los concejos. En Navarra el 50%, por ejemplo. Ahora sigues también dando esta serie de datos y con el ascenso también de las Cortes. Toma la palabra César, no sé si con las causas, porque
Sí, bueno, la segunda batería de preguntas que nos planteabais tiene todo que ver con lo que estaba contando Kiko, ¿no? Os preguntabais por las causas de la desaparición y olvido parcial de los comunales. Bueno, una desaparición, efectivamente, como estaba justamente diciendo ahora Kiko, bastante relativa. O sea, los comunales siguen vivos en nuestro país, pero es que hay lugares del mundo donde siguen siendo importantísimos para la subsistencia de una parte muy importante de la población. Enlazo con lo que decía Kiko, pero también con lo que terminaba yo contando antes, ¿no? Un poco la teoría de la modernización en torno a los comunales lo que viene a decir es que, bueno, son instituciones que estuvieron muy bien para el pasado, ¿no? Instituciones arcaicas que estaban bien para sociedades precapitalistas, pero que la modernización, ¿no? Los procesos de modernización, individualización, la difusión de una serie de libertades que seguro que todos y todas consideramos importantes, el aumento de la productividad, pues exige acabar con este tipo de instituciones arcaicas, ¿no? Es un poco la teoría que ha tratado de explicar o de más bien justificar, ¿no? la desaparición de los comunales. Y bueno, pues todo el siglo XVIII y XIX, tanto en España como en prácticamente todo Occidente, está lleno, ¿no? de discursos que los publicistas, los políticos, pues difunden siguiendo un poco estas líneas maestras. La realidad es que, bueno, pues justo como he explicado ahora Kiko, ¿no? Los comunales desaparecieron a sangre y fuego. ¿no? Eso en todo el mundo es un proceso muy largo que dura muchos siglos, un proceso muy caótico también, ¿no? Porque a veces, bueno, lo contamos como si fuera una especie de lógica inevitable donde unas élites coordinadas van poniendo en marcha estos procesos. No fue así exactamente, ¿no? Fue una cosa mucho más desordenada, pero que también tuvo una cierta coherencia, ¿no? Y que sobre todo a partir de finales del siglo XVIII y de inicios del XIX, empieza a haber una colisión entre las élites económicas y el Estado, de nuevo en muy distintos lugares del mundo, que ven la desaparición del comunal, de los comunes, como una condición indispensable para la creación de una fuerza de trabajo suficiente, ¿no? Una serie de gente suficiente que cada día se levante con necesidad de acudir a buscar su sustento en el mercado de trabajo, ¿verdad? Precisamente porque no tenían una herrería comunal, no tenían rebaños comunales, no tenían autosuficiencia, ¿no? Que es un poco lo que, por eso insistía tanto antes, que lo importante realmente de los comunales era la soberanía y y esa autonomía que proporciona el control de los medios de vida, ¿no? Al eliminar los comunales se destruía también una fuente fundamental de soberanía política, una fuente autónoma de subsistencia, muy compleja. Hay que decir, los comunales han sido muy complejos social, institucionalmente, muy diversos a lo largo del tiempo, y eso obligaba a grandes masas de población a buscarse la vida, pues, en las ciudades, en el mercado de trabajo. Los procesos de destrucción de los comunales fueron, una vez más, ¿no? Complejos, diversos, en distintos lugares del mundo, pero es una dinámica que continúa hasta el día de hoy en algunos lugares, por ejemplo de África o de Latinoamérica, con ese objetivo de mercantilizar la vida social, ¿no? Y voy a contar un poco, adelantándome también al último punto, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando se ha intentado revertir esta situación? Porque han pasado cosas muy distintas, ¿no? Hubo algunas voces críticas ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? También en España, pero por ejemplo en México fueron muy importantes, tanto desde la izquierda como desde voces también conservadoras, reaccionarias algunas de ellas, ¿no? Que horrorizados por los efectos de la industrialización y la mercantilización, ¿no? Pues a veces con una visión un poco romántica del pasado, ¿no? Pues proponían una cierta reversión de las dinámicas de expropiación, ¿no? Eso, por ejemplo, en México fueron voces también importantes que tuvieron un influjo importante en la revolución del 17.
fueron voces muy, muy ignoradas en general, ¿no? Pero eso también existió, ¿no? Entonces ahí me digo esto porque yo creo que haya así como hubo pues, una violencia enorme que llevó a la destrucción de los comunales, también ha habido desde siempre hasta el día de hoy, ¿no? Voces que intentaban repensar, reactualizar esas formas de autonomía, de autogestión, de democratización de los medios de vida, ¿no? Para tratar de adaptarlos a contextos que muchas veces se habían convertido en muy distintos, ¿no? Como puede ser el de una ciudad, el de Madrid, ¿no? En otros contextos no, siguen siendo los vernáculos, los tradicionales. Seguro que hay muchos pueblos en todo el mundo, en España, pero también en Perú, en Chile, en muy distintos lugares del mundo, que siguen teniendo prácticas tradicionales y donde los comunales tradicionales siguen teniendo todo el sentido del mundo, ¿no? Pero en otros contextos tal vez hace falta un ejercicio de imaginación para adaptarlo a nuevas realidades sociales, a nuevas demandas, ¿no? Y eso yo creo que ha pasado muy a menudo también, muy a menudo, ¿no? Y antes mencionaba muy de pasada la cuestión de los servicios públicos, de las políticas de bienestar, ¿verdad? Porque otro uso muy habitual hoy del léxico de los comunes es para designar ese tipo de políticas, ¿no? Hablamos de la sanidad como un bien común que está siendo expropiado, de la educación como un bien común que está siendo expropiado, ¿no? Y eso es un poco abusivo, pero al mismo tiempo no lo es. Y es abusivo porque, bueno, pues la sanidad pública no es exactamente un bien común, ¿no? Es un bien público estatal. Pero es verdad que la sanidad pública en buena medida fue el resultado, no tal y como la conocemos hoy seguramente, ¿no? Pero fue el resultado de gente que quería, o de movimientos sociales que querían recuperar el control de sus vidas, que querían iniciar procesos de desmercantilización. Y que en cierto momento además apostaron porque ese proceso de desmercantilización tuviera un componente muy importante de autogestión, ¿verdad? Y en los orígenes del estado de bienestar, que tal y como lo conocemos hoy, lo que encontramos es una gran lucha por una parte de colectivos de trabajadores y trabajadoras que querían que esas nuevas políticas sociales públicas estuviesen absolutamente atravesadas por procesos de autogestión, querían controlar esa sanidad pública que se estaba poniendo en marcha, esa educación pública que se estaba poniendo en marcha, querían controlar también las nacionalizaciones de distintos tipos de empresa, ¿no? Y fuerzas reaccionarias que querían volver en la medida de lo posible al status quo, ¿no? Anterior a esas políticas de bienestar, ¿no? Bueno, todos sabemos quién ganó, y de nuevo fue una batalla sangrienta que se dio por toda Europa, en España no, porque efectivamente estábamos en una realidad paralela, ¿no? Diferente a la de Europa, ¿no? de masacre y dictadura, pero que se dio por toda Europa y que fue una vez más violenta, sangrienta, y lo que pasó fue que se impusieron los partidarios de servicios públicos autoritarios, burocráticos, ¿no? Con una escasísima capacidad de intervención, políticas de nacionalización también verticales, burocráticas, con escaso control. Pero esa fue una batalla que se perdió. Quiero decir que yo también animaría a no dar por perdida esa batalla en torno a los servicios públicos y pensar, desde luego, qué posibilidades de comunalización hay en esos servicios públicos, ¿no? Pensando tal vez, una vez más, ¿no? la relación entre lo público y lo comunal como un continuo, al menos como posibilidad, ¿no? No digo que siempre lo sea, ya sé que no siempre lo es, ni siquiera a menudo, ¿no? Pero como una posibilidad, ¿no? Porque eso también nos permite imaginar, ¿no? Formas de llevar las lógicas comunales a espacios ¿no? Pues diferentes a aquellos de los que tenemos muchísimo que aprender, y que no quiero dar por finiquitados o como desterrados al pasado o algo por el estilo, para nada, ¿no? Pero sí también al revés, aprender esas experiencias para llevarlos con los rasgos que tengan que adoptar a nuevos espacios sociales, ¿no? Sí. Pues César, me he leído tu libro Como Utopía y estamos muy de acuerdo en que el liberalismo está equivocadísimo en su análisis de los comunales, toda la tragedia de los comunales, eso. Concuerdo contigo en todo lo que pones en el libro, pero si haces una segunda reedición o una tercera, no sé cuántas llevarás, te pediría, y seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, en que incluyas algo sobre el concejo abierto, porque no hay nada. Y quería entonces, aparte de eso, pues leer
para mí el comunal y el concejo abierto van unidos, es fundamental. Y hay un libro maravilloso que se llama Los desiertos de la cultura, una crisis agraria, de Santiago Araúz de Robles, que habla de la historia rural última de los años del año 1900 a 1950 más o menos, de Molina de Aragón. Ese Molina de Aragón fue un territorio con unos fueros similares a los vizcaínos, que no debería estar dentro de la provincia de Guadalajara, debería tener su identidad propia, porque es un sitio con una historia impresionante, casi una auténtica república dentro de lo que ni era Aragón ni era Castilla, tenía muchísima autonomía en todos los sentidos, era un fuero muy potente. Y Santiago Araúz de Robles hace un libro precioso y dice, lo quería leer porque es una maravilla, dice, en un pueblo de Soria que se llama Villasagas, aunque esto se va a Soria, aunque él esté hablando de Molina de Aragón, mantuve una conversación muy reveladora con un vecino del lugar. Me dijo que el régimen de concejo abierto daba a cada vecino una sensación de protagonismo que él equiparaba a una sensación de felicidad. La felicidad solo es posible cuando se tiene la impresión, cuanto más real mejor, de que la vida que se vive es hechura propia y no imposición ajena. No es retórica afirmar que cuando los pueblos dejaron de autogobernarse y porque empezaron a actuar con eficacia los cuerpos de funcionarios del Estado, los supuestos para la felicidad del grupo, las condiciones políticas de dicha felicidad desaparecieron en la realidad. Para comprender el porqué del despoblamiento del medio rural, sigue diciendo Araúz de Robles, es necesario ver que es algo más que el enfrentamiento de un sector económico con otro. Ahí está dando en el clavo, está criticando al marxismo y su visión economicista, sino del sector rural en los sectores industriales y de servicios, no es solo eso, ¿no? Es de alguna manera la abdicación forzada de la sociedad ante el Estado. Para mí con esa frase lo dice todo y me parece súper brillante aquí el Santiago Araúz de Robles. Hay que tener en cuenta que Madrid estuvo gobernado por concejo abierto en 1202. Hay una información en que Madrid tenía 10 barrios que mandaban un portavoz que estaba mandatado por, valga la redundancia, por mandato imperativo. El mandato imperativo es que eres solo portavoz, no representante, porque nuestros antepasados consideraban que la representación, que es lo que hoy tenemos en la democracia parlamentaria, era tiranía. Solo podía haber portavocía, portador de voz de la asamblea, con mandato imperativo, totalmente ligado permanentemente a la asamblea. Antes has hablado de, por ejemplo, no lo has dicho exactamente, pero has dicho los guardas forestales que tenían los concejos abiertos, eran maravillosos. Y en ese sentido, como pastor, rechazo muchísimo cómo está ahí la guardería forestal y cómo los ingenieros de montes lo están haciendo todo, que deberían tener un juicio nuevo de Nuremberg, tipo Nuremberg. En aquella época era perfecto porque era el concejo el que le daba órdenes al guarda forestal y el guarda forestal anualmente rendía cuentas ante el concejo. Eso es un guarda forestal maravilloso, como tiene que ser, que vigila que las ordenanzas consuetudinarias, concejiles, que hemos decidido entre todos, se hagan cumplir. Y se ponían multas fuertísimas. Había una autoridad, la autoridad del concejo, y había unas normas y había que cumplir y se castigaba. Se castigaba con penas duras, a veces muy duras. Si cortabas una encina por el pie en Cuenca, creo que te cortaban la mano. O sea, que eran penas muy fuertes. Sin permiso, ¿no? Y bueno, podéis ver la placa en la calle Mayor, enfrente del antiguo ayuntamiento, hay una placa al Concejo Abierto de Madrid. Paséis allí y la veáis. Y bueno, hay mucha información sobre 1188 del Reino de León, cómo las Cortes del Reino de León funcionaban por mandato imperativo de abajo arriba, sin representantes, con concejos abiertos, y iban, o las comunidades de villa y tierra en Castilla funcionaban de abajo hacia arriba. Hay una información maravillosa sobre eso y os invito a que lo veáis. Como estamos en Castilla, hay que recordar que todo esto tiene una filosofía detrás. Y en Castilla lo retrata muy bien el adagio memorable del mundo rural popular tradicional castellano, que es el nadie es más que nadie, que expresa un conocimiento y una experiencia profunda sobre la libertad, a mi juicio. Sin nadie es más que nadie, solo podemos organizarnos en concejo abierto, con comunal, con milicia concejil, sin Estado, sin capitalismo, sin ejército profesional, sin trabajo asalariado, sin patriarcado y sin concentración de la propiedad. Ahora más,
sin trabajo asalariado esto es impresionante. Tenemos al aragonés de Graus, Joaquín Costa, que escribe su libro Colectivismo Agrario y explica que no había trabajo asalariado ni esclavitud en nuestro mundo rural hasta entrado el siglo XIX. Es que no había. Sobre todo empieza con la desamortización, que estarás de acuerdo conmigo que es cuando empieza la figura del rural miserable, cuando se empieza a expropiar los comunales, empieza realmente esa retahíla que nos han contado en la escuela de que el mundo rural iban en harapos y eran muy miserables. Sí, pero por culpa de la desamortización del comunal, porque les robasteis el comunal y les obligasteis a ser proletario, que ya solo podía asalariarse con el terrateniente. Las milicias concejiles son muy importantes para entender la historia de nuestra península ibérica, que es muy distinta al resto de Europa. ¿Por qué? Porque aquí se crea la revolución altomedieval en lo que es la zona donde yo vivo, la zona de Baskonia, la que era antigua Baskonia, y hay una resistencia enorme al imperio visigodo, que era profundamente esclavista, y luego más tarde al imperio de Carlomagno. A ambos los mantienen a raya. Y el imperio visigodo en todas sus reuniones, que esto es oficial, los historiadores lo cuentan, están todo el rato preocupadísimos por la cantidad de esclavos que se escapan hacia los bosques del norte porque allí son libres, ¿vale? Cuando viene Atila en el siglo V, ya en el oriente del imperio, muchas tropas tienen que ir para allá, entonces se queda muy desguarnecida toda esta zona y empiezan los levantamientos bagaudas, que son del 441 al 454, y son un movimiento antiesclavista muy potente, ¿no? que llega a llegar hasta las puertas de Zaragoza, y Navarra entera la tienen conquistada. Entonces, a lo que iba, porque hay que entender las milicias concejiles como algo fundamental. Ya sé que estoy dando bandazos, pero que en pocos minutos pues es muy importante. Las milicias concejiles funcionan durante unos 300 y pico años, y, por ejemplo, la batalla de Simancas en el 939 son los que llevan el peso de la lucha que derrota Abderramán III. Entonces hay que entender que el Imperio Islámico era un ejército de esclavos y mercenarios, y el ejército cristiano era un ejército, sobre todo en esta época, luego se va degradando con las órdenes militares y cuando va cogiendo fuerza la nobleza y la monarquía a partir del siglo XI-XIII, sobre todo XIII, las milicias concejiles son las que llevan el peso de la lucha, que son voluntarias, que son municipales, que no pueden estar más allá de X días que decidan fuera de sus pueblos, etc. Es una cosa muy distinta. Cuando dicen, es que en el mundo islámico hubo comunal, no. Allí hubo propiedad absoluta, estilo romano, pero había derechos de uso de la gente. Eso es distinto al comunal. Ahí yo le quiero hacer una crítica a Eleanor Armstrong, que es la que más estudia el tema a nivel mundial del tema del comunal, porque ella lo mezcla todo y no entiende que nuestra península ibérica es peculiar y tiene una peculiaridad, que aquí éramos copropietarios. La nobleza, el clero y la monarquía tenían la jurisdicción. Esto lo explica muy bien el historiador Ronald Fraser, por ejemplo, en La Guerra Maldita de España, ese libro maravilloso sobre la guerra de la independencia contra las tropas napoleónicas. Él explica muy bien que no hay que confundir jurisdicción, que era la potestad para cobrar el diezmo y otros tipos de impuestos, con la propiedad. En cambio, en Inglaterra estaba la propiedad de la nobleza, como bien explica la common law, ¿vale? La common law o las otras leyes que es que son difíciles de acordarse uno, que tú hablas algunas en tu libro, que explica muy bien que la propiedad en Inglaterra era de la nobleza, del clero y de la monarquía, igual que en Roma, pero había un montón de derechos consuetudinarios de uso. Eso es distinto a nuestro comunal, distinto, y eso hay que dejarlo muy clarito. Un minuto, pues. Hay que entender también que nuestro cristianismo, el que nos llega, es muy distinto a lo que entiende la gente por Iglesia Católica. Nuestro documento más importante de la Edad Media son los comentarios al Apocalipsis de el Beato de Liébana, que me los leí en la piscina porque yo era socorrista en esa piscina de ahí atrás, donde tu novia, y me los pude leer enteros, y allí dicen textualmente que los monarcas católicos son los representantes de la bestia en la tierra, porque el Apocalipsis ya sabéis que explica que la bestia, el Estado, es el mal, las 7 cabezas, que eran los 7 emperadores, y explica muy bien que el Estado es el mal. Entonces, el documento más importante de la Edad Media te está diciendo que los monarcas, que en ese momento estaban cogiendo ya fuerza, todavía no mucha,
porque estamos hablando del siglo VIII, son el mal sobre la tierra, son las representantes de Roma. Entonces hay una conciencia, hay una resistencia y ese cristianismo que nos viene del donatismo, que se ha negado a aceptar que Constantino I en el edicto de Nicea del 324 absorba el cristianismo y lo convierta en algo institucional de Roma. Hay toda una rebelión contra San Agustín y contra toda esta gente que de santos no tenían nada, eran unos súper asesinos. Todo este movimiento que es contrario a que el cristianismo se vuelva estatalista influye muchísimo en nuestra península y está en el origen del comunal, como bien especifica el mayor especialista de comunal de España, que se llama Alejandro Nieto. Ahora son 5 minutos, sí. Yo creo que sería bueno ir más bien centrándose un poco en la relevancia de la recuperación o un poco la proyección o las posibilidades de respuesta bajo el actual sistema, y con esos 5 minutos dar luces para que se abra el debate. ¿De acuerdo? Sí, eso nos preguntabais un poco por el estado actual y por qué potencialidades podría tener una recuperación de la lógica comunal hoy en día. Yo voy a hablar de contextos sobre todo urbanos, no por despreciar al rural, sino porque es una realidad que conozco mucho peor, y porque, bueno, estamos... mucho mejor. No, yo mucho peor. Tú mucho mejor. No, lo urbano, quería decir. Yo, sí. Y porque estamos en este monstruo, esta especie de agujero negro que se llama Madrid, ¿no? Yo creo que esta recuperación, en muy distintos sentidos, tanto en el sentido más restringido y técnico de lo comunal como más amplio, hace algo muy importante, que es recuperar la idea de propiedad colectiva, ¿no? Y volver a poner sobre la mesa la idea de propiedad colectiva, que en los discursos de la izquierda había ido quedando un poco marginada, ¿no? O sea, yo creo que en las últimas décadas, pues muchas décadas ya, pues nos habíamos ido centrando en cuestiones relacionadas con la redistribución de la riqueza, y las cuestiones de propiedad colectiva pues nos sonaban como una cosa antigua, ¿no? La propiedad de los medios de producción y tal, una cosa deseable, noble y tal, pero antigua, ¿no? Entonces yo creo que todo este horizonte conceptual de los comunes nos da como herramientas para actualizar ese debate, para replantearlo, para que nos sintamos de nuevo cómodas y cómodas con ese tipo de reivindicaciones, entre otras cosas porque no se limita a hablar de los medios de producción, sino que habla, por ejemplo, de los medios de vida en un sentido mucho más amplio, ¿no? Que incluye, pues, por ejemplo, eso, en Chile, ¿no? Cuando se intentó introducir en la Constitución, que no se llegó a aprobar, la idea del agua como un bien común, decía antes, ¿no? Que no estaba sujeto a la soberanía del Estado, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Es muy interesante, además por un motivo que lo acaba de mencionar Kiko, que es que también nos ayuda a pensar otras formas de propiedad privada, ¿no? Distintas de esa idea, ¿no? Imperial, de la propiedad imperial romana, sino que igual que la propiedad colectiva puede ser muy diversa, ¿no? Y no implica una especie de control terrible y dictatorial del Estado, también la propiedad privada puede ser muy diversa, ¿no? Y no implica necesariamente esa relación que mantenemos con nuestro coche, ¿no? Que nos parece una especie de sacrilegio que alguien más lo toque. Y a lo largo de la historia ha habido distintas formas de propiedad privada vinculada también a distintas formas más abiertas de propiedad colectiva, ¿no? Y que puede haber bienes, recursos, servicios sobre los que tengamos propiedad privada, pero que no sean como nuestro cepillo de dientes o nuestra ropa interior, ¿no? Que esa pesadilla liberal que enseguida en cuanto les hablas de propiedad colectiva, imagina, ¿no? Que alguien va a venir a usar tu cepillo de dientes a tu casa, ¿no? Bueno, pues, y eso es interesante, por ejemplo, si pensamos en la vivienda, ¿no? En la vivienda, efectivamente, este es un país donde la vivienda en propiedad forma parte de su ADN social y eso no va a cambiar a corto plazo, pero a lo mejor sí podemos pensar que la propiedad privada de ciertos bienes, como la vivienda, entraña responsabilidades y no un uso absoluto para hacer con ella lo que te da la gana en cualquier circunstancia y momento, sino que implica, pues, por ejemplo, que tienes una cierta responsabilidad de que eso tenga un uso social, no un uso especulativo, ¿no? Y eso yo creo que es también muy importante y lo proporciona también la lógica comunal, ¿no? Pensar la propiedad de una manera más generosa, más rica, más libre, aprendiendo del pasado y proyectándolo al futuro. Zonas grises de eso, bueno, pues que también las hay y muchas, ¿no? En entornos urbanos y sobre todo en sociedades
tan desestructuradas como las nuestras, es complicado crear y gestionar comunales, es muy complicado, porque los comunales son sobre todo instituciones que tienen condiciones sociales para que fructifiquen, ¿no? Una de ellas muy importante es la continuidad, ¿no? La lógica de los comunales es lenta, a lo largo de generaciones, a lo largo de siglos, ¿no? Y en sociedades tan forzadamente efímeras, volátiles, ¿no? Como son las nuestras, muchas veces es complicado. Esto me lo contaban hace años, ¿no? Unos trabajadores sociales vascos que me contaban algo que les pasaba mucho con los procesos participativos, ¿no? Que decían, no, de repente hay una reivindicación de autogestión de un parque, ¿no? O un local abandonado, ¿no? O lo que sea. Y efectivamente eran procesos muy efervescentes donde los trabajadores sociales llegaban y se encontraban a 200 personas, una asamblea de gente que quería participar y planteaban un plan razonable y lo aprobaban. Y cuando volvían a los 9 meses para ver cómo iba la cosa, pues se encontraban a 2, 3, 4 personas, ¿no? A cargo de ese proyecto. Seguro que a algunas y algunas os suena de algo esto, ¿no? Y es lógico, o sea, yo creo que es algo con lo que tenemos que contar, ¿no? O sea, eso pasa en nuestras sociedades porque están diseñadas para que pase, no por otro motivo, sino porque están diseñadas para que pase eso. Y lo podemos cambiar seguramente, ¿no? Pero son procesos lentos, ¿no? Y esta es la segunda zona gris de la que quería hablar, ¿no? No siempre nos podemos permitir procesos lentos. A ver, la lógica comunal, asociativa, participativa, ¿no? Tiene esos ritmos y a veces necesitamos ritmos muy rápidos. Y ese es un debate, por ejemplo, muy vivo, yo creo, en el terreno del ecologismo político actual. Ahora mismo tenemos una emergencia climática, una parte de la cual la podemos afrontar efectivamente a través de dinámicas lentas, constructivas, mirando en un horizonte largo, y otra necesitamos intervenciones como de guerra, ¿no? de guerra relámpago. Necesitamos que mañana pasen una serie de cosas si no queremos mañana, o digamos dentro de lo que históricamente viene a ser mañana, dentro de 5 años, ¿no? Si queremos bueno, pues que la civilización tenga alguna esperanza de futuro, ¿no? Y no vayamos a la catástrofe. Y eso es muy complicado de hacer desde una lógica comunal, ¿no? Es muy complicado que una serie de transformaciones profundas, rapidísimas, se den sin una intervención del Estado, incluso me atrevería a decir, y no es porque me guste, sino porque no veo otra salida, incluso represiva. Y esto suena horrible en este tipo de espacios, pero creo que es la realidad. O sea, si queremos que un montón de gente deje su coche en casa, ¿no? Un montón son millones de personas, dejen sus coches en casa y vayan andando, usen el transporte público. Mucho me temo que vamos a necesitar eso, un montón de multas, inspectores, no sé si serán policías o de otro tipo, que pongan multas y que le hagan a la gente imposible hacer las cosas que nos llevan a la catástrofe, ¿no? Habrá otras dinámicas que podrán ser mucho más participadas, amigables y construidas colectivamente, pero otras tal vez no, ¿no? Y hablo de la cuestión ecológica porque es un debate muy vivo hoy, muy vivo, y que genera muchísimos conflictos y muchas contradicciones, pero se me ocurren otros cuantos donde podemos ver que pasan cosas parecidas. Ya me callo, perdón. Pues yo te quería recordar, César, que el artículo 132.1 de la Constitución Española del 78 diferencia nítidamente entre bienes públicos del Estado y bienes comunales de los concejos abiertos. Y lo diferencian nítidamente, no son lo mismo. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con este artículo, no son lo mismo y no deberían ser lo mismo, porque el comunal para mí es contra el Estado, si no, no puede ser, porque tiene que reafirmar su libertad frente al Estado. Por eso la frase del Estado somos todos me parece muy mala. Os hablaría de Aristóteles, del siglo XIII, perdón, de Tomás de Aquino, cómo retoma Aristóteles y cómo es la vuelta de la esclavitud, de la jerarquía, de la sumisión, de la inferioridad de la mujer, pero para que entendáis que el progreso no es una línea ascendente, sino que ha tenido picos, ¿vale? Y que en la Alta Edad Media hubo un momento de libertad asombrosa, que no se lo digo yo, sino que lo dice historiadores de la Edad Media, como pueden ser este señor, bueno, no me sale, los grandes medievalistas. Os hablaría de Alejandro Nieto y de cómo habla del ius abutendi, del derecho a abusar de la propiedad romana y cómo el comunal es lo contrario a eso, de los controles de la concentración de la propiedad, que eso estaríamos muy de acuerdo, pero no a través del Estado, sino a través de la gente organizada desde abajo.
Bueno, me encantaría hablaros de Jovellanos, de Alejandro Nieto, de Basberg, que tiene unos libros impresionantes. Quien quiera después le puedo dar un montón de bibliografía, de Ángel Ganivet, de Humboldt, de Jorgito el Inglés, cuando viene aquí, como descubre, sí, el que vende Biblias protestantes, que alucina con lo que ve por aquí en el siglo XVIII. De la resistencia al ejército español, que cuenta Esparza Zabalegui en Abajo las Quintas, que tiene muchísimo que ver con el comunal, sobre todo Navarra ha sido impresionante, del libro de John Tone, de la guerrilla española, que es un puto libro alucinante, que te cuenta, pues por ejemplo, que en Navarra, en 1812, solo el 1% de los navarros vivían bajo jurisdicción señorial. Eso es impresionante. Pero lo que quiero yo comentar ahora es mi experiencia en el campo con el Estado, porque claro, para mí es un asunto muy central, porque al tú decir que necesitamos que el Estado intervenga para salvar los comunales, yo veo que qué ha pasado con el Estado en lo que yo estoy viviendo, ¿no? Pues para mí el Estado es un parásito que le ha salido al pueblo y que le amenaza con matar al huésped, que somos nosotros, ¿no? No para de engordar el parásito desde el siglo XI, y la anemia está provocando que estemos cerca del fulminarnos, ¿no? Hay 3.589 pueblos y aldeas en riesgo altísimo de extinción completa. Eso es una anemia que te cagas. Y hemos vivido mucho la intervención del Estado en el campo. Yo solo llevo 10 años, pero he hablado con muchísima gente del gremio, de pastores, y la PAC, ¿no? ¿Qué ha hecho la PAC? Que ha sido el 40%, llevamos 37 años de PAC en España, en lo que llaman España, y ¿qué ha supuesto? Ha sido una intervención total para supuestamente ayudar al campesinado. La PAC deja al campo subordinado al Estado, aletarga la iniciativa, eso aniquila la independencia. El Estado domina a la gente integrándola en las instituciones, genera sentimiento mental, degradación moral, docilidad política, todo eso lo hemos vivido en persona. Envenena la conciencia popular, demuele las buenas relaciones entre los individuos, desincentiva las relaciones de afecto y ayuda mutua, promueve una pérdida total de autorrespeto, promueve la soledad, la tristeza y la bulia, despliega una red clientelar asombrosa que compra votos, soborna a la gente, aviva las ansias bajas, compra voluntades, fidelidades, mentes y corazones. Ya sabéis que los militares, yo les leo muchísimo a los militares, siempre están con la misma. No es las armas lo principal, sino la conquista de las mentes y los corazones. Eso es lo que hace el Estado, ¿no? Es su principal objetivo. Para crecer, ya sabéis que los militares cuando analizan la guerra de Vietnam llegan al asunto de que el problema es Occidente, porque tiene una idea de la libertad totalmente distinta al resto de sociedades del planeta, que hace que los ejércitos sean menos poderosos, porque en Vietnam ya sabéis que se perdió la guerra de Vietnam por el fragging, que los soldados empezaron a rebelarse contra la oficialidad y morían más oficiales a manos de sus propios soldados que del Vietcong. Y esto lo analizan muy bien los militares diciendo es que el problema es la mentalidad europea y su, como decía Nietzsche, el socratismo, su tendencia a la democracia directa, su tendencia a la libertad, su tendencia a pensar por sí mismos y a no identificarse con las élites, a no identificarse con el Estado. Ortega y Gasset lo repite un montón de veces. ¿Cuál es el problema de España? El problema de España es su campesinado, que mira de igual a las élites y dice, porque en España no ha habido feudalismo. Eso lo dice la España invertebrada. ¿Vale? Creo que estoy súper de acuerdo con Ortega y Gasset, aunque fuera un fascista, un liberal fascista. Despliega una red, un minuto, pues, ¿qué ha sido la intervención del Estado en el campo, en lo que yo estoy viviendo de los pastores? Pues, claro, es liberticida, porque quien paga manda, ¿no? Y mandar envicia a tope, lo sabemos, y obedecer permanentemente deshumaniza y te despeña en el servilismo. El servilismo lleva al olvido de la dignidad y esto hace germinar la tiranía y la esclavitud. Y estamos a las puertas de la guerra que va a traer esclavitud. ¿Y quién nos está llevando a la guerra? La izquierda y la derecha. Digamos ya de una vez no a toda esta gente que nos mandan, que yo tengo 3 hijos que me los van a llevar a la leva forzosa. Estoy convencido y voy a tener que enfrentarme a la Guardia Civil para que no se lleven a mis hijos. Estoy convencidísimo de que va a ser así. Ya quieren introducirnos la mili obligatoria, ya ha salido la dirigente de Sumar diciendo que está muy de acuerdo con la subida del presupuesto militar. Eso me ha llevado al descorazonamiento enorme, ¿no?
Toda esta intervención provoca atomización social en el campo. La intervención del Estado ha provocado atomización social brutal y una paz social de cementerio. Y sobre todo legitima el expolio fiscal. ¿Y el expolio fiscal sobre quién cae? Sobre las espaldas de los de siempre, que les genera sobreesfuerzo y sobretrabajo. Eso lo sabemos. ¿Quién paga al final todo esto? Lo pagan los currelas con su sobreesfuerzo y su sobretrabajo. Termino. Y estimula el capitalismo a lo grande, porque sabemos que en nuestra economía el 80% de la producción agroganadera de España, industrial, es de exportación. No nos engañen con que es para alimentar a la población española. Mentira. Es para hacer negocio puro y duro. Toda esta intervención estatal estimula el capitalismo, la maquinaria, economías de escala, químicos, infraestructuras, desacredita a las gentes del campo, domestica y produce una clarísima pérdida de combatividad y encauza las luchas hacia la obediencia, además de hacer dumping sobre personas como yo que no recibimos la PAC, porque ponen unos precios en el mercado, ya sabéis que es el dumping, que es la competencia súper desleal, entonces mis yogures no pueden competir con unos precios bajísimos que están por una industria subvencionada por el Estado. Lo está haciendo el Estado. Y arrasa lo pequeño. 37 años de PAC y acabo ha sido el arrasamiento de estos 37 años. Por sus hechos los conoceréis. El 80% de los pequeños ganaderos y agricultores han desaparecido. Excelente, gracias a ambos. Yo creo que tenemos una idea general también de esto que poníamos como título de la charla, pasado, presente y del futuro es lo que quizás es una incógnita. También decíamos que había que hacer una mirada a la dehesa. En parte hay muchas incógnitas con esto, pero decimos que la dehesa en este proyecto de bosque comunal, la dehesa como bosque comunal, es, digamos, fruto de las plantaciones del desarrollismo ya del siglo XX, ¿no? Previas a la República y probablemente la dehesa, como ha citado Kiko a Basber, dice que toda comunidad de villa y tierras tenía una dehesa comunal que podía servir para abollar, para el ganado, pero que toda comunidad de villa y tierras tenía una dehesa comunal. En Madrid probablemente esto se extendía por kilómetros a la casa de campo y demás. Y la dehesa pues tenía mucha encina. Entonces, quizá esto plantea una cuestión de a medio plazo, a largo plazo tal vez, de tratar la dehesa como otro espacio que sea también mirado como un sitio de aprovechamientos, no como para esquilmarlo, sino como para hacer uso cuando las cosas y las condiciones sean más difíciles, ¿no? Probablemente para el futuro. Quizá aquí a lo mejor no lo vivamos, pero hay algunas futuras generaciones que seguramente les sea de provecho, ¿no? Ya veremos. En todo caso, quiero daros la palabra y que intervengáis, que comentéis, que hagáis sugerencias o preguntas, lo que deseéis, ¿de acuerdo? Así que tomo la palabra. Adelante. Pido brevedad, ¿vale? Para que todo el mundo más o menos pueda compartir. Yo soy profesor de secundaria, ahí donde los chavales son más combativos, son más difíciles, y para conseguir que un comunal funcione, para conseguir toda la participación ciudadana, que la gente realmente se preocupe en el día a día por informarse, debatir, asistir, etcétera. Ahora mismo lo que tenemos es una sociedad donde los niños desde pequeñitos, y la escuela no remedia nada de esto, la gente es masivamente adicta a las pantallas. Las pantallas activan en nuestro cerebro lo que se llama la respuesta de orientación, la RDO, lo llamo yo. La respuesta de orientación es un mecanismo mental de supervivencia básico que nos deja como hipnotizados. Si hacéis una pequeña búsqueda sobre eso, veréis en qué consiste. Y cualquier cosa que hagamos en pantalla produce ese estado de hipnosis, y cuando un niño, hasta la adolescencia, se ha acostumbrado hasta pasar unas cuantas horas al día, las más libres, por así decirlo, a entrenar a su cerebro a estar todo el rato en modo pasivo, y que me entretengan, lo que obtenemos son ciudadanos, bueno, yo lo llamo trabajadores zombie, ¿no? O sea que yo estoy en el sistema educativo y formamos trabajadores zombie. Y no es que los profesores seamos malvados, que hagamos eso, sino que nos ponen en condiciones laborales en las que el resultado final es ese. Entonces, sería interesante tener algún tipo de estrategia para combatir esto, que yo estoy convencido de que el Estado deja que eso suceda porque ha planificado que eso suceda.
tener un montón de trabajadores que en su tiempo libre, en lugar de hacer algo productivo para ellos mismos, para la sociedad, para una idea común, estén conectados a masa. Vais recopilándolo y las preguntas y luego intervienen ellos. Adelante. Sí, yo también quería preguntar en qué consistía el Consejo Abierto. Si era una asamblea donde ahí se elegía a alguien que luego fuese el portavoz, o en qué consistía o consiste en tu caso el Consejo Abierto. Pues sí, Bueno, respondemos sí. luego, ¿no? Vale. Yo creo que mejor, ¿no? ¿O qué? Sí, yo les no Sí, pregunto sí. Porque así os duráis menos, ¿no? Paloma, adelante. Mira, yo quería destacar una cosa que ha dicho César, no estoy de acuerdo, aunque no conozco el comunal profundamente, pero un libro que he dejado ahí atrás, no para venderlo, sino para que la gente tome nota, que es la Comunidad de Tierra de Madrid. Comentan los autores que no son nada revolucionarios ni nada, sino que se basan en hechos bastante a ras de tierra, que les llama la atención, y a mí me llama muchísimo la atención el hecho de que estando las comunidades de Villa y Tierra todas con armadas y teniendo conflictos entre ellas, sobre todo la comunidad de Villa y Tierra de Madrid y de Segovia, en la que tuvo que intervenir la corona a lo largo de muchos siglos, jamás entablaron conflictos armados, jamás. Los conflictos armados se daban entre la nobleza, entre las mesnadas de la corona y tal. Con esto no quiero decir que tenga una idea ingenua, ni nadie creemos aquí, la podemos tener, de que las comunidades de Villa y Tierra, los comunes, los conflictos abiertos, eran oasis, porque eso es un planteamiento utopista que plantea el marxismo, que es ridículo. Nos hace infantilizar a la gente que hemos querido ser una alternativa al sistema. O sea, yo creo que no queremos a estas alturas que no nos planteamos una alternativa al sistema de utopías de cine de Hollywood, ni muchísimo menos. Hay conflictos personales, interpersonales, colectivos, que los va a haber siempre, pero se trata esos conflictos si se solucionan entre los iguales o se solucionan, o el Estado interviene no para solucionar los conflictos de la gente porque sean bondadosos y amables, sino porque tiene sus propios intereses de sometimiento y de destrucción. O sea, yo creo que hay que intentar eludir esas ideas un poco que pueden ser caricaturizadoras, que no creo que lo hagas tú conscientemente, pero que se tiende a justificar el poder del Estado por la idea de que, claro, que nunca va a haber un sistema utópico maravilloso. Yo creo que los que defendemos el comunal no nos lo planteamos, ni lo ha sido históricamente, ni lo es en el presente, ni lo puede ser en ningún momento. Y yo creo que hay que mirar las cosas con realismo. Eso es un planteamiento que creo que habría que debatir en muchos sitios. Y otro planteamiento es un poco la salida que yo creo que das en tu libro, el de utopía, que también la has planteado aquí, de la continuidad del comunal, que es muy difícil, de los consejos abiertos, a través del estado de bienestar. A mí me parece que eso es objeto de un debate extensísimo en otras conversaciones que tengamos, en otras intervenciones y tal. Pero desde mi punto de vista el estado de bienestar es el bienestar del Estado y la destrucción del comunal, del consejo abierto y de todo tipo de intereses colectivos de la población normal y corriente. Entonces yo creo que, bueno, que no se puede debatir aquí a fondo, pero que son dos líneas totalmente opuestas y que son confusas y que llevan a la gente al engaño. El bienestar del Estado a través de la sanidad pública, que no es pública, que es del Estado, de la enseñanza pública, que es del Estado, de todo lo público, que es del Estado, no tiene nada que ver con el interés de la gente, ni con el asociacionismo, ni con el comunitarismo. No, es una cosa que dejo ahí pues, por sus futuros debates. Más, adelante. Por favor. Mi pregunta es un poco reflexión de algo de estos temas, pues como dice yo, que estaría muy bien tener tiempo para debatirlos. Bueno, yo llevo 25 años de pastor también, como Kiko, y sigo siendo. Y mi experiencia en el pueblo, lo que me dice es que, aunque podamos pensar que sigue existiendo el comunal y todo eso, es mentira.
y que el proceso de expropiación que veo que se viene dando durante tanto tiempo histórico se sigue produciendo. Y se sigue produciendo sobre todo por el Estado, que determina que quiere destruir cualquier resquicio justamente de autogestión, ¿no? y de aprovechamiento de los recursos, como ha venido siendo durante siglos, ¿no? Esto se sigue produciendo y igual no tiene que ver con la propiedad, pero existen una batería de leyes insalvables con sus agentes de autoridad que te las quieren hacer cumplir, que van justamente a quebrar cualquier tipo de atisbo de autonomía de los pueblos y de la gente con respecto a cosas tan básicas como la alimentación, el agua o el acceso a los recursos de donde vives, ¿no? Esto continúa su proceso hasta a veces está haciendo que sea irreversible o casi irreversible la vuelta o el poder retomar, ¿no? En este sentido, la única manera que veo es la resistencia, o que estamos ahí peleando, la resistencia y la respuesta de la gente a esta continua expropiación que continúa. No nos vayamos a pensar que sigue existiendo el comunal y no sé qué, luego está el uso y está, digamos, una tecnocracia y un funcionario que te determina totalmente la vida y te machaca, ¿no? Y eso por un lado. Luego me parece interesante lo que plantea César el tema de la continuidad, ¿no? Y de cómo nos planteamos hablando del futuro, o de cómo retomar un poco ese espíritu comunal, o qué comunalizar, ¿no? En una ciudad. A mí me resulta difícil, ¿no?, imaginarme. A vosotros igual os resulta más fácil imaginaros qué se puede comunalizar, ¿no? Pero bueno, que me resulta interesante el tema de los bienes ahora mismo de propiedad pública estatal y de cómo ahí se podría intervenir de forma comunal. Y por otro lado, cómo determinan las condiciones de existencia la posibilidad de comunal. Y yo, tal como veo hoy la ciudad, la vida de trabajo asalariado y tal, me resulta muy difícil en comunal, por las propias condiciones. Tú hablabas de los tiempos, ¿no, César? Pero es más allá de los tiempos, es tener un interés común. Yeah. Y es tener o ser capaces de generar formas de vida que apelen al común. Y no las veo, o sea, no las encuentro. Muy bien. ¿Más? Vamos contestando, si no se nos olvida. Sí. Yo quiero hacer un apunte en relación con esto, también para que contestéis, porque estas ideas de, a lo mejor, de procesos lentos, siempre tiene que existir la posibilidad de la revolución, que es un poco también la propuesta. Entiendo que Kiko habla de la conciencia y esto puede ser algo primordial. No va a haber cambios si las cosas realmente no están en la cabeza de la gente, si la gente no quiere tener una cosmovisión parecida a lo mejor a lo que otra, digamos, en otra dimensión, en otro tiempo, pero parecía a lo que tuvieron entonces, como cuando decías que la gente tenía pues un sentido de convivencia y de libertad tremendos, que por eso no querían. En realidad el feudalismo no es que si no existía de manera sistemática es porque la gente no lo quería, y así debe ser, entiendo, una revolución para que no exista el capitalismo y el Estado, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué queréis responder también. ¿Contesto yo primero y luego tú? Como quieras. Vale, entonces. Que sí, yo creo que habría que cambiar la mentalidad del si puedo, debo, por si debo, puedo. ¿Vale? Y cambiarla, darle la vuelta. Si debo, puedo. Punto.
Entonces te lleva directamente a la idea de la revolución, cambiar esa mentalidad. Por supuesto que hay una expropiación ahora mismo actual en el comunal, se están también por desidia de la gente, no solo por acción del Estado, pero el Estado es el primero que degrada a las personas a tope, sobre todo a través de la gran trituradora de seres humanos que es el trabajo asalariado. Y por ejemplo, nosotros en nuestro pueblo siempre hemos tenido desde hace más de 1000 años derecho a suertes de leña para calentarnos, porque nuestra zona puede bajar hasta menos 15 grados. Y las suertes de leña son importantísimas. Pues ahora la Diputación está peleando para quitárnosla en nuestro bosque. Y una de las cosas que afecta es el parque natural. Y claro, el otro día fui con un montón de gente, votante de Podemos y de Sumar, a una manifestación, fui junto a ellos, porque estaba de acuerdo con ellos parcialmente, porque quieren hacer un teleférico gigante, que primero lo quiso hacer la izquierda y ahora que hagan a la derecha, quieren volver a hacerlo a la derecha, y a través de un valle precioso que se llama Canal Roya. Y entonces fui allí en manifestación, lo pasamos fenomenal, con todos mis amigos de izquierdas, que yo no soy de izquierdas, pero les respeto a tope y les quiero como mis amigos, y gritaban, parque natural, solución ya, algo así. Y decía, por Dios, no sé dónde meterme. ¿Cómo que parque natural? No sois conscientes, porque todos eran de ciudad, y funcionarios, y de amigos del hermano de mi compañera, que todos trabajan investigando pastos, son del IPE, del Instituto Pirenaico de Ecología, y todos gritaban, parque natural, parque natural. Y decía, pero el parque natural es el que nos está prohibiendo poner chabolas decentes en el parque natural donde yo vivo, que es el parque natural del Pirineo Occidental, chabolas decentes porque la normativa de excepción que se nos han puesto encima de la Red Natura 2000 nos impide hacer una chabola justo cuando nos están metiendo osos, que los está trayendo el Ministerio de Medio Ambiente francés en helicóptero desde Eslovenia, pero claro, se pasa a nuestra zona que es más calentita y más gustosa, y están todos los osos en nuestra zona, porque allí como está todo el día lloviendo, los franceses están todo el día húmedos, pues se vienen aquí. Entonces, el parque natural nos impide hacer un montón de cosas, además dificulta el relevo generacional, y eso no lo comprendían, porque claro, tocar el tema de los parques naturales, no, pero claro, desde que yo estoy con pastores, es que es un mundo aparte. Entonces la gente de izquierda se pregunta, ¿pero por qué está tan mal vista la izquierda o que te digan ecologista en el mundo rural? ¿Por qué está tan mal visto? Porque es como sinónimo de un insulto, que lo es. Que te digan ecologista en mi zona es un insulto, pero en mi zona y en todo el norte, porque estamos en una asociación que se llama Pastores en Resistencia, que tenemos pastores por todo el norte de la península, algún extremeño, algún castellano, pero poco, sobre todo en el norte, porque es donde más ha sobrevivido lo pequeño. Y les decimos, tío, abrir los ojos, porque estáis al lado del Estado, porque sois unos cipayos, porque sois unos colaboracionistas, porque estáis todo el rato al lado de aquellos que nos están impidiendo ganarnos la vida, que es el Estado. Y ya no solo hablo de los impuestos, que son impresionantes, porque un pequeño productor como yo, pagar 300 pavos al mes es una locura. Solo en la seguridad social, pero es que luego hay un montón, No solo los impuestos, no estoy hablando de los impuestos, estoy hablando de trabas impresionantes, de tener a un montón de equipos funcionariales con su aliento en tu nuca, ¿vale? A tope, todo el día, lo sabe perfectamente. Cada vez que quieres hacer cualquier cosa es imposible, es alucinante, no tengo palabras para explicarlo. Y te dejo hablar, les explico qué es el Concejo Abierto. El Concejo Abierto, sus primeros documentos están en el siglo X, ¿vale? Tenemos información documental del siglo X, pero son de anteriores. Se sabe que ya los pueblos prerromanos se reunían bajo árboles. Te recomiendo mucho leer el Árboles de Junta y Concejo, se llama así el libro, de Ignacio Abella, que habla de los árboles del norte de la península donde se reunían los concejos. Y ya, por ejemplo, en el Pirineo Español, que es un libro de Violanti Simorra, un antropólogo que pasó en los años 20 por mi zona, ya habla de que la gente se reunía antiguamente debajo de los árboles, que es algo muy ancestral, antes de que viniera el cristianismo y antes de que la Alta Edad Media. Pero tenemos documentación a partir del siglo X. ¿Qué funciones tenía? La militar, eso es fundamental, porque el monopolio de la violencia, yo que soy un realista, es clave. Quien tiene la fuerza puede decidir qué normas poner, punto. Entonces, como durante 400 años el monopolio de la violencia lo tuvieron los concejos abiertos, no había nobleza, ni monarquía, ni clero que pudiera imponerles absolutamente nada, porque no tenían el monopolio de la violencia. A partir de la batalla de Navas de Tolosa, 1212, la cosa se empieza a nivelar, y ya hay un 50% de mesnadas nobiliarias y un 50% de fuerzas concejiles.
y ya empieza a desaparecer porque al final dicen, si pagáis un impuesto, con esos impuestos hacemos las órdenes de liberados que se encargan de la lucha armada. Pero bueno, el Concejo Abierto se dedicaba a la fuerza militar, ¿vale? Tenían un adalid que entrenaba a la gente semanalmente y eran gente de a pie, y llevaban el tema militar gente de a pie, dificilísimo, pero lo hacían. Por ejemplo, el historiador del derecho, García Gallo, habla en sus estudios de que hacían el tema judicial. El Concejo Abierto tenía poder judicial, hacía los juicios. Y tenía poder legislativo, hacía el derecho consuetudinario. Es falso que los monarcas otorguen los fueros. Los fueros se imponen porque la gente está armada. Y tú no otorgas nada porque yo estoy armado. Y tú no me otorgas nada. Entonces, eso hay que cambiar la forma de mirar nuestra historia. Y luego organizaban lo que es toda la gestión de los bienes comunales, pero respetaba la propiedad privada individual, lo que pasa que es sometida al derecho constitucional que impedía su concentración. Por ejemplo, yo vivo al lado del Valle del Roncal, donde todavía, porque se ha insertado en el derecho moderno local, se ha insertado el antiguo derecho constitucionario, impide la concentración de la propiedad y sigue existiendo la derrota de Mieses, que es que los rebaños, cuando ya ha recogido en los campos privados, ya se ha recogido la siembra, pueden pasar los rebaños y tú no te puedes oponer porque eso pasa a ser comunal durante una época del año. Es una limitación a la propiedad. El Concejo Abierto el derecho consuetudinario elaborado por los vecinos y vecinas del Concejo Abierto está orientado permanentemente a evitar la concentración de la propiedad, a evitar que no haya ricos. Eso es el derecho consuetudinario, ese es su objetivo principal. Y por cierto, se respetaba la libertad individual, que es fundamental la propiedad privada, se respetaba la pequeña propiedad privada. Y eso es fundamental decirlo en el Concejo Abierto. Y luego, tener en cuenta los sistemas de apoyo mutuo complejísimos, desde hacenderas para reparar caminos, fuentes, etcétera, a las outsolorras, que era cómo cuidar a las que acababan de parir, se hacía por turnos, o cómo cuidar a los enfermos. En mi zona había seguros autogestionados, porque si se te moría tu yunta de mulas, allí se llamaban machos, o si se te moría tu vaca, todo el mundo te compraba una nueva. Y era un seguro etcétera, etcétera, etcétera. Ya, César, di tu bloque. Sí, rápidamente, ¿no? Para que pueda intervenir más gente, ¿no? Yo creo que, tanto Kiko como tú, perdóname, no sé cómo te llamas, habéis contado algo que yo creo es muy real, que lo vivimos en la ciudad, pero yo creo que en el campo está mucho más presente y que es algo que veo cada vez que voy a los pueblos de Asturias, donde tengo familia, ¿no? Que es esa sensación de que uno paga una cantidad de impuestos brutal y no recibe prácticamente nada a cambio, que yo creo que en la ciudad no lo tenemos, no es una experiencia tan habitual, ¿no? Yo cuando hablo con mi familia y veo los impuestos que pagan y que no tienen transporte público, no tienen bibliotecas, no tienen piscina, no tienen prácticamente recogida de basura, o sea, me quedo impresionado, ¿no? Y entiendo perfectamente esa sensación literalmente de... Bueno, sé que no te referías a eso con la expropiación, pero también yo lo viviría como una expropiación. Y desde luego trabajo en una institución pública, creedme, o sea, cualquier cosa que me contéis de la burocracia irracional, os la puedo replicar por 3 porque es mi cotidianidad, ¿no? Y dicho esto, yo creo que con la burocracia, igual que con el Estado, muchas veces lo que pasa es que nos referimos a muchas cosas a la vez. Y que definir qué es el Estado es muy complicado, ¿no? Porque si estamos enfadados, pues nos viene a la cabeza, seguramente al pensar en el Estado, ¿no? la policía, ¿no? El burócrata que nos obliga a firmar 10 papeles irracionales, tal. Si estamos de buen humor, pues se nos vendrá a la cabeza, pues eso, un profesor que cuida de nuestros hijos, ¿no? La doctora que mi hijo, está saliendo de una neumonía ahora. Yo sí estoy muy agradecido al Estado, la verdad. Acaba de curar de una neumonía a mi hijo. Yo sí creo que la verdad, si el Estado es eso, ¿no? Yo creo que cuando hablamos del Estado hablamos de muchas cosas a la vez, ¿no? Y a lo mejor pues deberíamos hablar más bien de lo público, es lo que hacemos a veces, ¿no? Cuando queremos referirnos a aspectos que no son los evidentemente represivos o meramente represivos o meramente extractivos, ¿no? Y yo creo que esas dimensiones del Estado que merece la pena, del Estado, de lo público, que merece la pena preservar, deberíamos también pensar cómo las
podemos democratizar o cómo podemos aspirar a democratizarlas, cómo podemos aspirar a controlarlas, cómo podemos aspirar a intervenir en ellas para que no sean simplemente eso, ¿no? un infierno represivo, burocrático e impositivo. Y yo creo que es posible. Y de hecho, a lo largo de la historia reciente ha habido experiencias muy diversas de control e intervención y comunalización de aspectos muy diversos de la estructura público-estatal, ¿no? Y ha habido, yo creo, solapamientos interesantes. O sea, es verdad, la PAC seguramente ha sido un desastre, pero yo creo que ha habido, por ejemplo, políticas públicas de apoyo al cooperativismo que en distintos lugares del mundo, entre ellos en algunos lugares de nuestro país, han sido exitosas y han ayudado a muchas cooperativas a sobrevivir y a hacer experiencias de autogestión muy potentes, ¿no? En ese sentido yo animaría no voy a cantar ninguna loa al Estado porque no lo siento para nada, sino simplemente a complejizar nuestra mirada, no a quedarnos con aquellos aspectos de lo público tal y como nos lo han ofrecido, tal y como lo han configurado, sino también atrevernos a imaginar cómo podría ser y no a renunciar a algo que es nuestro. O sea, yo me niego a decir que no, que la sanidad es del Estado, de las élites, es suya y que se la quedan, no, es que es mía también, yo la he pagado, ¿no? Son mis amigos los que son médicos, son mi familia los que son enfermeros o enfermeras, yo he sido profesor, son mis amigos, o sea, somos nosotros y nosotras, no es un carcelero, no es un policía. Somos nosotros y nosotras quienes formamos parte de esa estructura y yo me niego a renunciar a ella. Yo creo que lo que hay que hacer es reivindicarla y democratizarla. Entiendo que es verdad que cualquier experiencia de comunalización en nuestras sociedades, por eso me ha gustado también lo que decías, ¿no? Cuando veías en las ciudades, ¿no? Y con cierta desesperanza porque puede parecer algo remoto e imposible. Bueno, no sé, puede ser. Yo también creo que a veces las cosas cambian muy rápido, ¿no? Que lo que parece imposible en pocos días se hace, como decía Milton Friedman, inevitable, ¿no? Entonces, no lo sé. Lo que sí es verdad es que los ritmos son muy diferentes, ¿no? Que destruir es muy fácil y es muy rápido, ¿no? Y destruir el asociacionismo, la sociabilidad, las experiencias comunales es algo que se hace de un día para otro. Y construir experiencias complejas relacionadas con el compartir, relacionadas con la colaboración, pues es complejo y lento, a veces es tarea de generaciones, ¿no? Y esos diferentes ritmos que tienen también que ver, ¿no? con lo electoral y con esa especie de política espectáculo que es tan desagradable y que domina muchas veces nuestra actividad política, pues es verdad que hay una incongruencia evidente, ¿no? Y que cuesta mucho salvar. Pero bueno, en otros tiempos se ha conseguido también, ¿no? Del mismo modo que, como decías tú muy bien, ¿no? La historia no es ni un continuo de progreso, pero tampoco es un continuo de decadencia. Tampoco es un continuo de decadencia, que a veces tendemos a verlo así, ¿no? Como la alternativa al continuo de progreso que nos quieren vender es ver todo como una tristeza y autodestrucción creciente. No es verdad tampoco, ¿no? Ha habido momentos de nuestra historia reciente donde esas dinámicas de destrucción de la colaboración, de destrucción de lo público se han revertido, ¿vale? Y donde han fructificado las asociaciones y las cooperativas. Y bueno, ¿por qué no va a pasar otra vez, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues antes de cerrar aquí, yo quiero dar las gracias a ambos, de verdad, porque creo que ha estado excelente. Habéis dado diferentes visiones y yo creo que muy, muy enriquecedor. Va a quedar grabado para que se pueda difundir. Quiero pasar la gorra para hacer una ayuda de colaboración, porque Kiko viene de lejos, como decíamos, y sinceramente, ojalá que se pueda dar continuidad a estos debates. Y me gustaría, en este cierre, hacer una lectura que yo creo que es alegórica, que la poesía ayuda, en 4 versos de León Felipe, que tiene que ver con el comunal. Dice: venid todos, ayudadme a sacudir este árbol. ¿No veis que solo no puedo? Venid pronto, que el fruto ya está dorado. Venid pronto, antes de que a las estrellas se las coman los gusanos. Muchas gracias.